Buenas tardes, mi nombre es Mauro Alves, trabajo en Genexus Consulting desde hace 4 años en el área de testing y actualmente soy el coordinador de test de los proyectos de Genexus Consulting en ANCAP. En esta charla le vamos a estar contando de nuestra experiencia en el testing del sistema de personal de ANCAP, tanto de pruebas de performance como la automatización de pruebas funcionales, que redunda en una mejor calidad de producto. La idea es mostrarles lo que a nosotros no funcionó y quizás ustedes pueden tomar algo para llevarse a sus proyectos y aplicarlo. Bueno, para ponernos un poco en contexto, les voy a contar algunas características del sistema de personal, más conocido como SISPER. Cuenta con más de 2.500 usuarios, todos los funcionarios de ANCAP pueden acceder al sistema y consultar sus horas trabajadas o imprimir su recibo de sueldo. Entonces estamos hablando de un sistema con una visibilidad a toda la organización. No solo los funcionarios del área de recursos humanos, que son los administradores del sistema, sino también los usuarios comunes, jefes y gerentes acceden a diario al sistema con un rol específico para cada uno. Bueno, el SISPER abarca el control de asistencia, el ingreso de justificaciones de horario trabajado y no trabajado, inasistencias, licencias y todo el proceso de autorización de esas justificaciones. Tiene una interfaz con el sistema de sueldos, donde se genera toda la información necesaria que luego el sistema de sueldos utiliza para la liquidación de los haberes. Consultas varias sobre toda la información de los funcionarios y más cosas. Este proyecto implicó una evolución tecnológica en el sistema. Hubo un cambio en la arquitectura, pasando de una aplicación cliente-servidor a un portal de autogestión web. Para soportar eso y aprovechar el potencial que nos brinda Genexus en sus últimas versiones, se migraron las bases de conocimiento de versiones anteriores a Genexus Evolution 1. Hubo una reingeniería de las funcionalidades más complejas, sobre todo las que tienen que ver con el procesamiento del horario trabajado, tanto para verlo en detalle como para generar la información para la interfaz con sueldos. Se implementaron procesos con Hekiflow, especialmente el que tiene que ver con la autorización del ingreso de justificaciones de horario trabajado, fue implementado con Workflow. Se aplicaron patterns utilizando las K2B Tools y se definió un nuevo esquema de seguridad con usuarios, roles y permisos para realizar las distintas acciones en el sistema. El proyecto también implicó un cambio en el proceso de construcción del sistema. Se incorporaron roles especializados en lo que tiene que ver con la coordinación para la gestión del proyecto. También se definió un equipo de test separado del equipo de desarrollo. Antes eran los mismos desarrolladores quienes testeaban sus desarrollos y ahora es este equipo el encargado de realizar las pruebas funcionales. Y luego se sumaron expertos en test de performance pertenecientes a Abstracta para realizar ese tipo de pruebas. También se incorporaron herramientas para mejorar el seguimiento de las versiones, el desarrollo y el testing, entre ellas GXTest para la automatización de las pruebas, Genexus Server para la coordinación del trabajo distribuido del equipo de desarrollo, SwapUI para el test de web services y el Mantis para la gestión de incidentes. Bueno, ahora lo dejo con Andrei, que nos va a estar contando las pruebas de performance que se realizaron en el sistema, esto en un contexto preproductivo, y luego Lorena nos estará contando lo que se hizo en la automatización de pruebas funcionales, eso ya en un contexto postproductivo. En producción, así como aprovechar para hacer algún ajuste o algún cambio para mejorar el desempeño de la aplicación. ¿Cómo se logra esto? Se logra generándole carga al sistema a la vez que se monitorizan con herramientas especiales para ello, ¿no? Bueno, si quieren saber algo más sobre pruebas de performance, los invito a quedarse a la charla que decía en este salón, que Federico Toledo va a estar hablando un poco más acerca de ello. Bueno, una prueba de performance básicamente tiene 3 partes: el diseño, la automatización y la ejecución y análisis de resultados. Así que bueno, a continuación les voy a contar cómo nos fue en este proyecto en cada una de esas etapas.
Un aspecto fundamental para la prueba de performance es que por varias razones no se pueden testear todas las funcionalidades de una aplicación, así que surge un problema que es el de elegir correctamente las funcionalidades que se quieren testear. En otras palabras, lo que se tiene que elegir correctamente son los casos de prueba a automatizar, ¿no? Nosotros, aprovechando que el caso del CISPER era una migración, lo que hicimos fue analizar el log de acceso de la versión anterior. Acá en la pantalla pueden ver lo que corresponde al log de acceso de uno de los días de mayor carga del sistema anterior. Lo que hicimos fue tomar esos datos y realizar un histograma de ese día donde se muestra a lo largo de todo el día las horas de mayor carga. Se puede ver que de 10:30 a 11 fue el momento del día en que el lugar estaba más, en que el sistema está más exigido. Bueno, en esta tabla se pueden ver las funcionalidades y la cantidad de usuarios por funcionalidad que utilizaban cada una de ellas y la cantidad de iteraciones que cada usuario hacía de esa funcionalidad en esa media hora que analizamos. Bueno, con estas estadísticas y junto a los aportes del grupo de ANCAP y de GeneXus Consulting, logramos elegir aquellos casos de prueba que eran los más utilizados o los más pesados o los más riesgosos para el sistema. Y con esos casos de prueba, que en total son 13, determinamos un escenario de carga donde, entre otras cosas, se muestra la cantidad de usuarios que va a ejecutar cada caso de prueba y la cantidad de iteraciones que va a realizar. Bueno, después de determinado el escenario, se sigue con la automatización. Todas las herramientas que se encargan de la automatización trabajan a nivel de protocolo, por lo que la automatización hace que la automatización requiera de mucho esfuerzo. Para evitar esto, nosotros lo que hicimos fue grabar los casos de prueba con GXTest, que permite grabarlo de una manera mucho más práctica y más rápida, y después, utilizando una de sus funcionalidades, generamos script de performance para OpenStack. Esto es una nueva funcionalidad de GXTest que lo que hace es, a partir de casos de prueba funcionales, generar casos de prueba para performance. Lo bueno que tiene esto es que se generan los scripts mucho más rápido, se ahorra mucho más tiempo y además, por la forma de generarlos, permite que queden grabados en GXTest scripts funcionales para utilizar después en pruebas funcionales, si se desea. Bueno, después de la automatización seguimos con las ejecuciones. Se considera una buena práctica no arrancar enseguida con el 100% de la carga, sino que comenzar con menos carga, por ejemplo el 25%, y ir ejecutando, y a medida que se van obteniendo resultados positivos, ir aumentando la carga. Esto lo que permite es obtener los problemas más grandes, detectar los problemas mayores primero, que en general son los más importantes a corregir porque son los que afectan más la performance del sistema. Las herramientas para monitorizar que utilizamos fueron varias. Entre ellas utilizamos el eSeries Navigator de IBM para monitorizar el sistema operativo y el desempeño de la base de datos, y el JConsole para monitorizar indicadores de la Java Virtual Machine o indicadores específicos de GeneXus. Después de cada ejecución, lo que hacíamos era analizar los datos obtenidos y de ese análisis del trabajo en conjunto con analistas funcionales, desarrolladores, gente de testing e infraestructura, pudimos llegar a una serie de cambios y ajustes que provocaron en conjunto un gran impacto sobre el sistema. Se generaron cambios funcionales que mejoraron el uso de los recursos del servidor, en particular el uso del CPU del servidor y la memoria. También se mejoró el uso del ancho de banda y se solucionaron problemas de estabilidad. Y también se realizaron ajustes que mejoraban el tiempo de respuesta de la aplicación, así como el uso de los recursos de acceso a datos, y también se redujo la probabilidad de que se produzcan bloqueos en tabla de Hekiflow. Bueno, como conclusión de esta parte del proyecto, se puede decir que se lograron los objetivos propuestos, que se pudieron mitigar los riesgos de la salida en producción y se realizaron ajustes que mejoraron el desempeño de la aplicación,
Y además también se lograron objetivos indirectos, como el entrenamiento de la gente de infraestructura para detectar y corregir problemas en producción. Y además, como le nombraba antes, por la forma de generar los scripts de performance, se quedaron grabados en GXTest casos de pruebas funcionales que después, más adelante, se utilizaron para realizar pruebas funcionales, que es lo que les va a hablar ahora Lorena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Campistruz. Hace 4 años que estoy trabajando en ANCAP y hace 3 años que estoy en el equipo de testing, y lo que nosotros le vamos a contar ahora, lo que yo le voy a contar, es nuestra experiencia en automatización. Hace aproximadamente 2 años se nos planteó empezar a automatizar. En ese momento estábamos probando un sistema que no tenía funcionalidades críticas que estuvieran web, entonces nos pareció que no era el momento. Y 1 año después surge el proyecto de recursos humanos, que era todo un desafío porque era un proyecto grande que teníamos todo para probar, y ahí sí teníamos funcionalidades críticas que estaban web, entonces nos pareció que era un buen momento para empezar a automatizar. Mientras nosotros hacíamos las pruebas funcionales, estaba la gente de Abstracta haciendo las pruebas de performance, las que contaba Andrei, y ellos también nos iban motivando a que empezáramos a automatizar, y se ofrecieron a darnos apoyo en esa primera etapa. Así que decidimos que sí, que era el momento de automatizar, y la pregunta que nos teníamos que contestar ahora era ¿qué automatizar de todo lo que tenemos? Entonces, CISPER, una de sus funcionalidades principales es controlar el tiempo trabajado de las personas, y para eso toma en cuenta las marcas. Cada persona, cada funcionario tiene un plan horario que cumplir, o sea, un rango de horas que trabajar, y para controlar el tiempo se usan las marcas de reloj, y a su vez, si esa persona trabaja horas de más o de menos, se le debe informar al sistema. ¿Por qué? Esa funcionalidad es el ingreso de anuncios y fue la que nosotros elegimos para automatizar. Ahora, a ver, arriba el video. Dale. Ahí vamos a ver un video de cómo es la funcionalidad para que se hagan una idea de cómo es y de la casuística que tiene. Un funcionario puede ingresarse anuncios para él o para... Ahí está el funcionario. Para él o para otra persona. Después existe la justificación, que es el motivo por el que la persona hizo las horas de más o de menos. Hay 123 justificaciones para elegir. Dependiendo de la justificación, las otras cosas que hay que llenar en la pantalla. Por ejemplo, hay justificaciones que tienen motivo obligatorio, otras que el motivo se puede dejar sin completar. Después ahí se ingresa acá vemos la fecha y la hora para la justificación que se ingresó. Y después hay otras cosas para completar. Si la comisión es para fuera de ANCAP o dentro de ANCAP, eso es más particular. Y también el autorizante. Se puede cambiar la persona que autoriza el anuncio. Bueno, esa es una idea más o menos de qué es CISPER, para que se hagan una idea de cómo es y el flujo que había que grabar. Y después, o sea, ¿por qué elegimos esta funcionalidad? Además de que la casuística era interesante, era una funcionalidad crítica, porque como les decía, controla el horario de los funcionarios y controla las horas que trabajaron. Entonces, junto a los anuncios, o junto a las marcas, los anuncios son el insumo principal para la liquidación de sueldos después. Entonces tiene que funcionar y funcionar bien, y además es una funcionalidad que está disponible para todos los usuarios. Después, por la cobertura de las pruebas, porque no teníamos pruebas formalmente documentadas, solamente teníamos una lista de cosas a probar. El tiempo insumido en testing, nosotros ya estábamos en producción y surgían incidentes de diferentes cosas, de diferentes funcionalidades, entonces tendríamos que reducir los tiempos de testing y con la automatización se podía lograr eso. Era una tarea repetitiva que no nos representaba ningún desafío, y nosotros veíamos que el costo de la automatización podía ser bajo porque el flujo lo vieron que era sencillo, y además porque ya teníamos algunas pruebas que habían quedado grabadas de la etapa de performance. Entonces, habíamos decidido que íbamos a automatizar, ya sabíamos qué, y nos quedaba empezar. Ahora les voy a contar lo que hicimos antes de la automatización, cómo fue la automatización y lo que se hizo después. Para empezar a automatizar, lo que tuvimos que hacer fue crear casos de prueba, porque como les comenté, no teníamos, solo teníamos una lista. Así que, utilizando diferentes técnicas, creamos 24 casos de prueba conceptuales y 80 casos de pruebas con datos. A su vez, se le pidió al equipo de desarrollo, mientras nosotros hacíamos las pruebas,
que nos generaran un ambiente específico para la automatización, que eso implicó la copia de la aplicación web y la creación de una base de datos específica para automatización. Una vez que tuvimos eso, comenzó la etapa propiamente dicha de la automatización, que ahí fue que contamos con el apoyo de la gente de Abstracta, y lo primero que hicimos fue revisar los casos de prueba que ya habían quedado grabados de la etapa de performance y ver cuáles podíamos reutilizar. Encontramos uno, que fue el de ingreso de anuncios, que ahí lo vemos. El de arriba es como estaba en la etapa de performance, y el de abajo es cómo lo adaptamos nosotros para la automatización, que lo que hicimos fue básicamente agregar más validaciones. Para la etapa de validaciones también se le pidió a desarrollo la creación de algunos web services que traían información directa de la base de datos, porque queríamos ver si los datos se habían grabado correctamente. El 90% de los casos de prueba con datos que teníamos corrían con este flujo, y para el otro 10% se grabaron otros flujos sobre la misma funcionalidad. Una vez que tuvimos los casos de prueba prontos, lo que se hizo fue probarlos. O sea, nosotros ya habíamos seleccionado datos y fue verificar esos datos y depurarlos. Llenamos los data pool y empezamos a ejecutar. Algunas cosas que tuvimos que tener en cuenta en la etapa esta de automatización previo fue cómo íbamos a preparar la base de datos para correr esos casos de prueba, porque el sistema espera que exista cierta información en la base de datos, que la tuvimos que inicializar, y lo hicimos una vez y ya nos quedó para todas las ejecuciones siguientes. Y otra de las cosas que tuvimos que tener en cuenta fue cómo íbamos a restaurar la base de datos, que lo que decidimos fue crear un script que nos borraba todos los registros que se habían dado de alta en la ejecución. Y después, ahí ya estábamos prontos para empezar a usarlo, digamos, en producción. O sea, para probar las funcionalidades antes de pasarla de producción. Entonces, lo que hicimos después fue, nosotros teníamos el Mantis donde reportábamos incidentes, fue revisarlos, ver todos los que correspondían a ingreso de anuncios y verificar que esas pruebas estuvieran contempladas dentro de las pruebas que nosotros habíamos creado. La mayoría estaban y las que faltaban las fuimos agregando ahí. Y ahora lo que estamos haciendo es manteniendo los juegos de datos, las pruebas, cada vez que surge un incidente o una modificación a la funcionalidad, la agregamos a las pruebas y tenemos pendiente agregar algunas validaciones, porque estamos validando solo algunos datos, pero vemos que hay otras cosas que podríamos validar para mejorar la prueba, ¿no? Para que aporte más valor. Y bueno, eso era más o menos lo que les queríamos contar o sea, esa era la experiencia que les quería contar sobre la automatización, y espero que de acá se puedan ver si en su sistema se encuentra alguna funcionalidad donde vean una prueba que digan, sí, esta prueba es la que tengo que automatizar. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.